Hoy conocerás el modelo insignia de Motorola al detalle y seré muy estricto en todos los puntos de evaluar, ya que nos encontramos frente al teléfono más costoso que se comercializa en Argentina de esta marca. Además te voy a mostrar un par de opciones que otros dispositivos no cuentan y que convierten este Motorola Edge 20 Pro en una opción difícil de superar. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy vamos a conocer a fondo este nuevo Motorola Edge 20 Pro. Vamos a hacerle todas las pruebas que se te ocurran y descubriremos juntos todo lo que es capaz de hacer el modelo más caro de Motorola. Sin duda que es una opción sumamente interesante, pero tiene un par de falencias que diría que son imperdonables, así que te invito a que las descubramos juntos. Y ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing de este nuevo Motorola Edge 20 Pro, el cual viene presentado en una caja doble, uno para el sistema Ready for y el otro para el teléfono. Al abrir el estuche nos encontramos con el teléfono con su funda protectora de silicona, la cual es de excelente calidad. Se denotan algunos detalles interesantes en su diseño, por ejemplo el refuerzo en el sector de las cámaras o el logo de Motorola en un lateral. Le retiramos el film protector al teléfono y por debajo del cartón nos encontramos con un cargador potente de 30 vatios, lo cual representa la carga máxima de este teléfono, con una única salida USB tipo C. Luego tenemos el cable para la carga y transmisión de datos con ambos extremos USB tipo C. Por último tenemos en el estuche el pinche para extraer la micro SD y 4 papelitos. En la otra caja vamos a encontrar el control remoto para comandar a distancia nuestro teléfono cuando lo conectemos a un TV, tablet o PC. También contamos por supuesto con el dispositivo Ready for, el cual tiene un extremo USB tipo C y el otro HDMI para conectarlo a cualquier dispositivo compatible. Sistema que conoceremos al detalle más adelante. Al retirar el case de silicona nos encontramos con un teléfono con excelente calidad de materiales y terminación. Se destaca el borde metálico y vidrios en ambas caras. La parte trasera tiene una curvatura en los bordes con una terminación mate de un color azul, el cual va cambiando a medida que le impacta la luz de diferentes ángulos. Las dimensiones de este dispositivo son 163 mm de alto, 76 mm de ancho y apenas 8 mm de espesor. El peso es de 185 gramos. En el lateral derecho nos encontramos con la tecla de encendido que comparte el sensor de huellas dactilares. Por encima tenemos las teclas de bajar y subir el volumen, las cuales se encuentran en una posición un tanto elevada en el teléfono y de difícil acceso. En la parte superior tenemos un micrófono secundario. En el lateral izquierdo tenemos la tecla dedicada al acceso directo a Google Assistant. En la parte inferior tenemos la ranura para la nano SIM. En la parte central tenemos el puerto USB tipo C para la carga, transmisión de datos y conectarnos a través de Ready for con alguna pantalla. Luego tenemos el micrófono principal y un único parlante. En la parte trasera se puede apreciar el hermoso diseño y bien logrado de este teléfono, un punto positivo para Motorola. El logo de Motorola en este caso no coincide con el lector de huellas dactilares, es simplemente un detalle en la carcasa. Si bien el perfil de este teléfono es realmente delgado, el cuadrante de las cámaras sobresale bastante, por lo tanto es sumamente recomendable utilizar el case original que viene con el teléfono. En este cuadrante vamos a encontrar el teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom de 5x. Luego tenemos el lente principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica. Luego tenemos lente dedicado a las fotografías macro y gran angular de 16 megapíxeles. Acompañan un flash dual LED y el micrófono para el audio zoom. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y se encuentra en un círculo separado del borde de la pantalla. Justo por encima tenemos el parlante frontal. Pantalla y sonido. Lo primero que se destaca al encender este Moto Edge Pro es su imponente pantalla OLED de 6,7 pulgadas, resolución Full HD de 1080 x 2400 píxeles, una densidad de 400 puntos por pulgada y la increíble tasa de refresco de 144 Hz, la cual se puede setear en modo automático para disfrutar de fluidez cuando lo necesitemos y luego bajen los FPS cuando no sean necesarios. De esta forma se ahorra mucha batería. También se puede configurar en 60 Hz fijos. Cuenta con tecnología HDR10+, que brinda un 25% más de colores que un panel normal. Los ángulos de visión y el brillo máximo son excelentes en este teléfono, que viene equipado con lo mejor de Motorola. Está protegido con Gorilla Glass 5 y la respuesta táctil es de 576 Hz. En palabras más sencillas, este equipo responde rapidísimo, dando mayor sensación de fluidez, otorgando una de las mejores experiencias táctiles en telefonía móvil.
A nivel de software se pueden configurar los colores como naturales o saturados, pantalla atenta para que no se apague mientras la miramos, modo antiparpadeo, brillo adaptable, pantalla interactiva, aumentar la sensibilidad al tacto, entre muchas otras opciones. El brillo en exterior es realmente excelente. El sonido, si bien es potente, es mono y en un flagship esperaríamos un sonido mínimamente estéreo. Memoria y sistema operativo. Este Moto Edge 20 Pro cuenta con 256 GB de memoria interna de alta velocidad de transferencia, de los cuales 24 GB pertenecen al sistema operativo Android 11, que posee la capa de personalización de Motorola Retar en su versión completa, así como la aplicación de Motorola, en donde podremos personalizar a nuestro gusto la interfaz y acceder a los gestos de Motorola que te describo a continuación. Podrás acceder a la cámara de manera instantánea al girar la muñeca rápidamente. Con dos toques rápidos y suaves en la tecla de encendido podrás acceder a un menú lateral, muy parecido a los paneles Edge. Puedes encender la linterna al agitar 2 veces el dispositivo, realizar capturas de pantalla con 3 dedos, levantar para encender y desbloquear, girar hacia abajo para el modo de no interrumpir. Cuando recibamos una llamada podemos simplemente silenciar el timbre levantando el teléfono. Podemos deslizar hacia los lados para acceder a la opción de pantalla dividida. Rendimiento. Todo fluye perfectamente en este nuevo Motorola. El multitarea y juegos son los ejemplos perfectos para demostrar cómo se comportan los 12 GB de memoria RAM de alta velocidad LPDDR5 que incorpora este modelo, que como si fuera poco se pueden ampliar hasta 15 GB ingresando al menú de sistema, desempeño, dentro de configuración. Los gameplays los realicé en juegos exigentes como Genshin Impact, Need for Speed No Limit y Clash Royale. Bueno, ese me gusta jugar a mí. Cabe destacar que los juegos se agrupan en un submenú dentro de la pantalla de aplicaciones. El modo Game Time tiene opciones interesantes como bloquear llamadas y ciertos gestos, mejorar el rendimiento, realizar captura de pantalla y empezar a grabar video con un simple toque. Se puede transmitir directamente en Twitch y abrir hasta 2 aplicaciones en miniatura mientras jugamos. Todo este poder es gracias al potente procesador Snapdragon 870 5G, un octa-core de 3,2 GHz construido en 7 nanómetros, que en un uso normal no calienta para nada, a excepción que utilicemos de forma permanente la pantalla en 144 Hz. Las pruebas de Antutu arrojaron el valor más alto registrado en el canal hasta el momento, superando los 700.000 puntos. Una bestialidad. Conectividad. Este procesador nos da pie para continuar con la conectividad del equipo, ya que gracias a él, este teléfono tendrá acceso a la red de 5G cuando esté disponible en Argentina. Cuenta con NFC, la rápida red de Wi-Fi 6, cuya velocidad es hasta un 50% más rápida que la red de 5 GHz, otorga mejor funcionamiento cuando hay muchos dispositivos conectados a la misma red y mejor eficiencia energética. Además incorpora Bluetooth 5.1, un protocolo que soportan estos auriculares Hilo Moripod, accesorio que nos será útil para disfrutar de contenido multimedia de buena calidad, ya que este Motorola 20 Edge Pro, al igual que otros teléfonos de alta gama, carecen del puerto jack de 3,5 mm para auriculares. Como reemplazo disponemos del puerto USB tipo C para la carga, transmisión de datos y conexión de auriculares compatibles. El mismo puerto que utilizaremos con este Motorola más tarde para vincularlo a un TV o un monitor, a través del cable Ready4 que viene incluido en esta versión. Además tenemos la zona Wi-Fi, transmitir pantalla en forma inalámbrica, NFC para pagos, compartir contenido a través de Nearby, GPS, AGPS y GLONASS. Batería. La batería de este Motorola Edge 20 Pro es de 4500 mAh. Capacidad que le permite una buena autonomía y a la vez conservar una silueta delgada, con lo cual podremos tener un día intensivo de uso sin problemas. Y si fuese necesaria una recarga, el cargador de 30 watts que trae este modelo arrojó los siguientes resultados. Con lo cual determinamos que en aproximadamente una hora nuestro teléfono va a estar al 100% de carga, mejorando notablemente los tiempos de carga de los modelos de gama baja, pero no llega a igualar a la impresionante Moto G60S, video que te dejo acá arriba por si no lo conocías. Lo que sí se le puede reclamar a este nuevo Motorola es que no tenga una carga inalámbrica. Estamos hablando de un teléfono de alta gama, con los costos que eso implica, pero no dispone de carga inalámbrica. Fotografía y video. El apartado fotográfico es otra fuente de este nuevo Motorola.
En el modo fotografía se puede alternar fácilmente entre el lente principal, el ultra angular y macro y el teleobjetivo de 5x de aumento. El modo retrato es realmente bueno en fotografías, en video le cuesta un poco hacer el desenfoque en directo mediante software, pero es una opción poco utilizada. En modo recorte se puede eliminar el fondo por completo, reemplazarlo y jugar un poquito ahí con diferentes efectos. También se puede modificar luego de sacada la fotografía. Con la opción de color directo se puede dar un toque artístico en otras tomas al elegir un color y hacer monocromático el resto. En Night Vision funciona correctamente, pero siempre que tengamos un pulso firme, lo ideal es utilizar un trípode o al menos un temporizador de 3 segundos para estabilizar el pulso. Las fotografías de selfie grupal y panorámicas se hacen por software, la cual luego de procesada la imagen se puede hacer un paneo 3D como si lo hubiéramos capturado con una cámara de 360 grados. Con la opción Ultra Res se utilizará la mayor capacidad del sensor en fotografía. Nuevamente te recomiendo que tengas el pulso súper firme o que utilices un trípode. Los filtros interactivos son LUTs con los cuales se puede ver los resultados mientras se aplican los efectos y lograr algunos resultados interesantes. El modo Pro es bastante completo, pudiendo modificar la distancia focal desde macro hasta el infinito. El balance de blancos oscila entre 2300 a 3500 Kelvin. La velocidad de obturación se puede regular entre 1 a 6000 a 32 para fotografías en cielo nocturno. La ISO va de 100 a 3200. Y por último, el valor de la exposición entre -2 a +2. Las fotografías se pueden almacenar en JPG, RAW o ambas. En el modo escáner, el software del teléfono reconoce el texto y la hoja o superficie en donde se encuentre y realiza un corte automático del sector que no tenga caracteres. Este resultado se puede modificar antes de guardar la imagen definitivamente. Con la captura doble se podrá hacer un uso combinado de dos sensores diferentes en cualquier combinación, inclusive dos sensores traseros, y hacer con uno el zoom máximo de 50x. En video este dispositivo es capaz de capturar hasta 8K a 24 fps, pero sin estabilización. Luego en 4K o Full HD a 30 o 60 fps con estabilización óptica. Aquí te dejo un ejemplo de video con este espectacular teléfono. Muy bien, aquí estoy realizando la prueba de audio y de video con la cámara frontal en 4K de este nuevo Motorola Edge 20 Pro. Espero que te guste. Muy bien, ahora estoy realizando la prueba de video en Full HD con estabilización utilizando la cámara frontal de este nuevo Motorola Edge 20 Pro. Fíjense cómo hace resultado la estabilización con un pequeño recorte, pero es mucho más estable que el video en 4K. Como si esto fuera poco, también poseemos un modo en cámara super lenta a 960 fps con ayuda de software e hiperlapso que va de 4x a 32x. Con respecto al apartado de seguridad, este teléfono cuenta con un eficiente lector de huellas ubicado en la parte lateral, pero un tanto elevado para la posición natural de la mano. También dispone de desbloqueo facial con buena respuesta, la cual se puede combinar con el gesto de levantar y encender. Si te gustaría una comparativa con este teléfono, pero en la versión con Snapdragon, déjalo en los comentarios.